Por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, Campus Ciencia de la Salud de la Facultad de Química, en la materia de genética, el equipo número 2 presenta el ADA número 7, un video acerca de los bandeos cromosómicos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se detecta algunas alteraciones en la genética? Pues una técnica que las detecta es el bandeo cromosómico, el cual tiene como procedimiento general que los cromosomas se someten a tratamientos químicos como la digestión enzimática o de naturalización para luego hacer tinciones específicas y obtener patrones de bandas característicos. ¿Para qué sirve esta técnica? Permite hacer análisis individualizado de los cromosomas. Los patrones de bandas caracterizan cada cromosoma que constituye el cariotipo de una especie. Con ello podemos detectar cambios estructurales como translocaciones cromosómicas o variaciones en el número de cromosomas. En conclusión, la mayoría de los bandeos se tiñe con giemsa, excepto Q, que se tiñe con quinacrina, y NOR, que se tiñe con nitrato de plata. Como resultado, se obtienen diferentes patrones para cada tipo de bandeo. En el bandeo G se obtiene un patrón de bandas oscuras, en el R es un patrón de bandas inverso al obtenido el bandeo G, el Q es un patrón de bandas fluorescentes, el C es una detección de las áreas heterocromatinas, NOR se visualiza los organizadores nucleolares de los cromosomas y T se visualiza las regiones teloméricas. Bandeo G. El bandeo G es el método más comúnmente utilizado en citogenética. Este método permite teñir ciertas regiones del cromosoma durante la metafase, es decir, cuando está condensado. Utiliza el colorante de Giemsa después de aplicar el tratamiento a los cromosomas con tripsona, el cual es un agente desnaturalizante de proteínas cromosómicas. Esta técnica nos va a permitir observar un patrón de bandas oscuras y bandas claras. Las bandas oscuras van a ser representativas en zonas ricas de pares adenina-timina. Las bandas claras van a ser unas zonas representativas ricas en pares guanina-citosina. Una ventaja de este método es que permite la visualización por medio de un microscopio común y puede conservarse durante mucho tiempo. El siguiente esquema es la representación del síndrome de Klinefelter realizado mediante la técnica de bandeo G. Algunas de las aplicaciones del bandeo G son su uso para realizar cariotipos de forma rutinaria, ya que es una técnica de bandeo universal, el estudio y la identificación de regiones cromosómicas implicadas en el proceso de reordenamiento estructural, la detección de aberraciones estructurales, la utilización como herramienta de apoyo en el mapeo de genes en bandas cromosómicas específicos y la confirmación de alteraciones cromosómicas. Bandeo cromosómico Q fue el primer método de bandeo utilizado, descubierto por Capperson en 1968. Se denomina bandeo Q porque utiliza quinacrina o mostaza de quinacrina, un derivado sintético de la acridina, para teñir cromosomas. La quinacrina se une a los cromosomas en áreas en donde predominan los pares de bases adenina-timina en el ADN. Produce un patrón de bandas fluorescentes. Los lugares en que predominan los pares de bases guanina y citosina son regiones opacas que se visualizan en el microscopio de fluorescencia. Las aplicaciones más importantes del bandeo Q son diferenciación y clasificación de cromosomas metafásicos, búsqueda de alteraciones cromosómicas ligadas a trastornos en general, estudio de polimorfismos en una población, identificación específica del cromosoma Y, realización de pruebas de relación biológica. Bandeo C. Es un método convencional para analizar las bandas heterocromáticas en cromosomas de plantas y animales. Con este tipo de bandeo cromosómico se pretende detectar regiones heterocromáticas. El nombre se debe a que produce bandas constantes que corresponden a regiones de heterocromatina constitutiva que no se descondensan, siendo visibles tanto en mitosis como en interfase. El tratamiento degrada el ADN cromosómico y lo extrae selectivamente de las partes eucromáticas del cromosoma. Sin embargo, en el que hace referencia es la heterocromatina, que es una estructura del cromosoma que posee un alto grado de condensación de la cromatina, a lo que traduce una baja expresión de los genes contenidos en esta región. Existen dos
la constitutiva, aquella que nunca se transcribe en las secuencias existentes en ella y está localizada en los centrómeros, y la facultativa, que adquiere otros grados de condensación estructural de la cromatina en ciertas condiciones celulares. La técnica comienza en el tratamiento de los cromosomas con calor o álcalis moderadamente fuerte, como el hidróxido de sodio o hidróxido de bario, seguido por solución salina caliente, y de último se utiliza el colorante de Giemsa o fluorocromo, para obtener al final una imagen de los cromosomas metafásicos en los que los centrómeros aparecen teñidos. Entre sus aplicaciones están la detección de secuencias génicas de interés, es decir, marcadores génicos, para la búsqueda de roturas de los centrómeros o cerca de ellos de los cromosomas, y utilización como patrón morfológico en pruebas de paternidad. Se conoce como banda SNOR aquella que colorea las regiones organizadoras nucleares. En ocasiones son también llamadas banda N. Su coloración es debido a la afinidad con el nitrato de plata. Algunas características de estas es que las regiones NOR contienen los genes que codifican el ARN ribosómico. Son susceptibles de teñirse con nitrato de plata, y este tipo de banda se debe específicamente a la presencia de las proteínas afines a la actividad transcripcional en los histones ribosomales. Sus aplicaciones son identificación de cromosomas acrocéntricos, estudio de reorganización de zonas en cromosomas acrocéntricos, estudio de polimorfismos cromosómicos, análisis de la actividad de los genes implicados en la síntesis de ribosomas y del efecto de los mutagenos en los estadios de diferenciación celular. En la imagen podemos ver en lo que es los cromosomas 1, 3, 4 y 20. Se observan señales positivas para regiones organizadoras nucleares o NOR. Bandeo cromosómico T. Este tipo de bandeo es una variante del bandeo cromosómico R, ya que indica un subgrupo de las mismas. Permite la visualización de las regiones teloméricas, debido a que el bandeo T consiste en la tinción de cromosomas utilizando colorante Giemsa o naranja de acridina, después de ser sometidas a una desnaturalización térmica. De esta forma, se obtiene cromosomas con las regiones teloméricas fuertemente teñidas por acción del colorante Giemsa. El bandeo cromosómico T permite distinguir los subconjuntos de banda R, con mayor concentración de pares de guanina-citosina, y poseen una concentración de genes más elevados que el resto de las bandas R. El bandeo cromosómico T permite evaluar la estabilidad de los cromosomas y la división celular. También permite detectar aberraciones de forma más específica.